Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Gente preciosa, bellísima, hermosa. Ya he llegado. ¿Cómo están? El día de hoy, en este nuevo y hermoso capítulo del podcast sin nombre, eh, voy a platicarles un poquito de teoría. Ya sé que hemos visto mucha teoría últimamente, no me culpen, no es mi culpa, no tanta al menos. Pero pues al final pues uno vive por y para la teoría, ¿verdad? Ese es su escape de la vida. El día de hoy les voy a platicar un poco más en el aspecto teórico, de acuerdo con un libro que a mí me parece bastante interesante, que es un libro llamado Estadística de Triola. Este libro trata, eh, como podríamos decirle, todo el aspecto de lo que estamos viendo ahorita con Spearman, con Pearson, Chi Cuadrado y demás, de un modo bastante teórico, pero intentando aplicarlo prácticamente con fórmulas. Es complicado, sí, porque pues una fórmula de Excel pues no la pintan como la escribiría uno en Excel. Uno la mira que tiene valores y datos y toda la onda y es como, ¿what? Pero es interesante, ¿verdad? El día de hoy les quisiera yo platicar sobre las inferencias sobre dos medias. Es en muestras independientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así nos permite determinar si hay alguna diferencia significativa entre las medidas de las dos poblaciones distintas. ¿Por qué? Porque como utilizamos datos de muestras independientes, tenemos que saber eh, la diferencia significativa que hay entre cada una. Para empezar tenemos que tener en cuenta tres aspectos muy importantes. La primera es que las dos muestras deben ser independientes, es decir, recuerden, variables independientes quiere decir que ninguna afecta a la otra. O sea, una variable independiente afecta, pero no es afectada. Entonces, ese mismo concepto se tiene que aplicar a las dos variables. Segundo, las poblaciones deben ser aproximadamente normales o tener tamaños grandes, es decir, cualquier población mayor a 30. ¿Por qué? Porque sabemos que esta es una cantidad que entra en la categoría de normalidad. Y por tercer punto, tenemos que asumir que las varianzas poblacionales son desconocidas y no necesariamente iguales. Es decir, la variación respecto a la desviación, respecto a la media, respecto a la población. Básicamente la varianza poblacional tiene que ser desconocida. No la tenemos que tener en el ejercicio, por decir una palabra. Y que esta no, ninguna de las dos va a ser necesariamente igual. Si es, pues qué bueno. Si no, qué bueno. También tenemos que entender que para este método necesitamos una prueba T para dos muestras independientes. Tenemos que entender que en la fórmula que vamos a utilizar, que yo no se las voy a escribir porque es muy complicada y no lo vale, la verdad, tenemos que utilizar las medias muestrales y las varianzas muestrales y los tamaños muestrales, es decir, necesitamos las medias, las varianzas y los tamaños de cada variable, de las dos, porque recuerden que esto es para dos. En resumidas cuentas, es una fórmula interesante, aburrida hasta la próxima galaxia, pero no, les diría que es entretenido, pero no. Cuando lo describen de una forma tan literal, no es entretenido. Luego, tenemos que entender que los grados de libertad van a ser obtenidos a través de una fórmula. Que tampoco les voy a explicar porque las fórmulas en este libro no nos pierden a uno. No es como lo que uno podría encontrar en ¿cómo se llama esto? En Excel. O sea, son fórmulas que son más para utilizarse en papel y calculadora que anticuados.
Pero ya una vez obtenido todo esto, tenemos que recordar también que ya a este punto ya tenemos que hacer hipótesis de investigación e hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis de investigación afirma de una forma bastante neutra la correlación. Y de la hipótesis nula no niega cualquier tipo de relación, correlación, nada. Entonces, tenemos que entender que este método tiene pruebas bilaterales y unilaterales para poder determinar nuestra qué hipótesis va a ser, ¿verdad? Y luego vamos con el valor P y la decisión, que tenemos que comparar el valor P con el nivel de significancia. Es decir, si P es menor que la significancia, se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque hay evidencia de que hay una diferencia significativa entre las medias. Recuerden que todos estos métodos ya tienen una teoría sobre qué aceptar y qué no aceptar al momento de hacer una comprobación. Entonces, siempre que el valor de P sea menor que el valor de la decisión, de la significancia, perdón, vamos a rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación. Pero si en algún caso P fuera mayor que la significancia, pues sí aceptamos la hipótesis de investigación. Entonces eso es sencillo en teoría. No sé qué opinen ustedes. La verdad es que no es algo que a mí me llene de entusiasmo intentar aprenderme todo esto, porque es bastante teórico, de un modo muy anticuado, de un modo muy dado, echado a perder, porque no es lo que uno mira en la realidad. O sea, a uno no le van a poner un papel y una calculadora y digan, calcule. No, ya le dicen, mira, aquí está el Excel, hágalo. Entonces, sinceramente, estos métodos y formas de lectura de las fórmulas me resultan bastante tediosas. Y ahora, ¿para qué podríamos utilizar esto, verdad? La diferencia acerca de dos medias. Bueno, porque de esta forma podemos comparar métodos en un contexto, por ejemplo, digamos, en un contexto educativo podemos comparar los métodos entre dos grupos distintos. O también podemos comparar dos procedimientos psicológicos, por ejemplo, en grupos independientes, o sea, ver qué funciona y qué no funciona. Y también podemos utilizarlo para comparar las diferencias entre el rendimiento entre estudiantes, por ejemplo. Tomemos en cuenta que pues cada estudiante es un mundo, entonces este es más como para poder evaluar métodos. Entonces, tenemos que dar como por sentado que nuestras varianzas poblacionales, que se asumen son iguales, se puede usar el método de la prueba T. Siempre que se cumpla, ¿verdad? Que sean mínimamente iguales, se va con la prueba T. Pero tenemos que verificar y fundamentar la independencia de las muestras. Es decir, tenemos que asegurarnos de que sí sean independientes y no solo es nuestro error de, ay, sí, esto es independiente. Y no, al final no lo era, ¿verdad? Y también para continuar expandiendo este pequeño episodio, también vamos a hablar sobre algo que recordarán bastante si vieron el último capítulo, que es Spearman. Que recordarán que él es la prueba RO de Spearman, donde en vez de ver datos vemos rangos. Aquí nos vamos un poquito más lejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque RO de Spearman mide la fuerza y la dirección de la relación que tienen las variables. Y recordemos que estas variables tienen que ser ordinales o no paramétricas, que recuerden que ordinal significa que no me acuerdo bastante, perdónenme. Perdónenme a todos, no acepto. Es decir, básicamente Rod Spearman usa rangos, no usa valores individuales, o sea, utiliza el rango de entre una variable y la otra, por decirlo de alguna forma sencilla. ¿Qué es la correlación de rangos? Porque estamos viendo rangos, ¿verdad? Rod Spearman, ¿qué correlación tiene? Bueno, entonces tenemos que entender que vamos a utilizar la correlación de Spearman siempre para poder evaluar si existe una relación monótona. Esto quiere decir que nos es útil cuando los datos no son normales. Recordarán que eso es cuando son menores a 30.
Siempre van a haber valores atípicos y nuestras variables serán ordinales. Por decir algún ejemplo, ¿verdad? No sé, el desempeño, rangos de desempeño en estudiantes o el nivel de satisfacción de los pacientes en una prueba psicométrica, por decir unos ejemplos, ¿verdad? En Rhodes-Spearman tenemos dos R, si recordarán tenemos el RS calculado y el RS de tabla. Pues si mal no recordarán, el RS de tabla, siempre y cuando sean menores a 30, se utilizará una tabla con datos ya establecidos. Pero si es mayor, se utilizará una fórmula, ¿verdad? Recuérdenlo, recuérdame. ¿Y cómo interpretamos pues RS, verdad? Siempre que sean cercanos a más 1 o a menos 1, indican una relación fuerte. Recordarán que cuanto más cerca estén del 1 positivo, será una correlación directa. Pero cuanto más estén cercanos al 1 negativo o menos 1, será una correlación inversa. Refresquemos un poquito. Básicamente una correlación directa es que si uno sube o el otro va a subir. Si uno baja, el otro va a bajar. En cambio, la inversa es más una especie de si uno sube, el otro baja. Y si uno baja, el otro sube. O sea, siempre van a ser opuestos. Son como esas parejitas que van y vienen, así, opuestos, inversos. Ándenle. Pero si están más cerca del cero, quiere decir que no hay correlación. O sea, A y B ni se topan. O sea, el otro le dice, ¿vos quiénes sos? Man? O sea, esa es una correlación nula, se le llama. ¿Cómo comprobamos nuestra hipótesis? Bueno, se realiza una prueba de significancia para determinar si nuestro R es estadísticamente diferente a cero. O sea, para asegurarnos de que sí sea una correlación inversa inversa o directa, no una correlación nula. Eso quiere decir que si siempre que miremos que nuestro dato esté cercano a cero, tenemos que asumir que va a empezar a perder significancia. Para esto se usa una tabla de valores críticos, o en nuestro caso, porque nosotros ya estamos actualizados a la tecnología y no estamos haciendo cálculos con calculadora y palitos, el propio software de Excel, por ejemplo, los puede evaluar, lo puede evaluar y ya con eso nos tira el tiro de, ay, miren, aquí está, así hay correlación, ay, qué buena onda. Eso es. El Rhodes-Spearman, después de haberle tirado hate, ¿verdad? El Rhodes-Spearman mayormente se utiliza en cuando necesitamos encontrar una relación de rangos del desempeño en materias. Por ejemplo, en la universidad el rango de desempeño en, por decir, un curso que no tiene nada que ver con la realidad, como por ejemplo sistema educativo. Y ciencia, por ejemplo, y notamos que hay un mayor desempeño en el rango de punteo de ciencia, pues nos sirve para poder determinar la correlación entre desempeño y calidad docente. También lo podemos utilizar en niveles cuando tenemos que encontrar una asociación o una correlación entre la ansiedad y otros factores psicológicos, psiquiátricos, neurológicos, o ya de plano ya está chueco, ¿verdad? Pero también nos sirve para poder comparar rangos, por decirlo de alguna forma, socioeconómicos, ¿verdad? Como cuando hacen un censo en un país como Guatemala y tienen que asegurarse de que los rangos estén bien. Entonces hacen una prueba para ver la comparación de los rangos. Entonces, para poder medir cuánto es la diferencia entre aquí y acá. Rhodes-Spearman tiene algunas cuantas cosas que le ganan a Pearson, porque recordarán que Pearson es bonito, pero hasta ahí. En cambio, Rhodes-Spearman es ligeramente mejor, pero solo un poquito. Para poder utilizar Rhodes-Spearman no necesitamos una distribución normal. En cambio, Pearson la exige, casi que dice, si no es así, no, papi, no. En cambio, Rhodes-Spearman dice, no, venite, no tengas pena. Rhodes-Spearman es menos sensible a valores extremos. Es decir, Pearson es como ese amiguito que no le puede hacer uno nada porque ya cualquier cosita se va, lo exagera todo. En cambio, Spearman es ese amigo que uno le puede apuñalar y estamos tranquilos, carnal.
Eso es, o sea, no es tan sensible a los valores extremos, no es tan sensible a que haya un 2 y un 1430 y un menos 43.214, por decir un ejemplo de valores extremos. Y por sobre todo es adecuado para escalas ordinales. Entonces, recuérdame. Con esto podemos dar como por concluido este pequeño repaso de un modo más teórico de tanto la diferencia como la correlación. Si les soy 100% honesto, si sienten la clase aburrida es porque la forma en la que este libro explica las cosas es muy aburrida. Entonces, sepan disculparme. Y además, no, se me olvidó que les iba a decir. Con eso damos por concluida esta clase. Espero que se encuentren bien, que coman todas sus frutas y sus verduras, cepíense sus dientes. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!